la dueña del home donde yo actualmente tengo a mi mamá. La señora la había puesto a hacer orgías. Entre los mismos pacientes tienen orgías. Exacto, y también traen stripper. El asilo que yo tengo, ellos están contentos, ellos están felices. ¿Aquella es tu mamá? Sí, la que trae el pelo blanco, que está sentada ahí. Ah, pero está de lo más movida. ¿Y sale en el Facebook las orgías? Sí. Ella padece de leucemia, Y necesita un trasplante de médula ósea, la cual la única persona que es compatible. es su madre. ¿Y qué pasa con eso? Se niega a aceptar que la madre sea la donante. Ella no sirve. Y cuando cumplí 9 para 10, ella empezó a prostituirme a mí. Me violó por la parte trasera. Me provocaron unas hemorroides. Ella vio que eso le excitaba a él. Y entre los dos me daba. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor español Pablo Picasso dijo: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy, señores. Señor director, que pasen los litigantes. Ya mi mamá está mayor, ya tiene 80 años. Ya tiene que estar tranquila y preparada para morir. Yo lo pongo a gozar, a cantar con la Sinfónica Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, bienvenidas. Ok, Sandra, vamos a ver. Usted es la demandante de este caso. Sí, señor. Descríbame quién es Ana Lola, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Ok. Ana Lola es la dueña del home donde yo actualmente tengo a mi mamá. Del asilo. Sí, del asilo de ancianos. Ok. La estoy demandando por $25.000. Ok. ¿Por qué? 15.000 de 1.500 mensuales que yo he pagado. Ya son 10 meses que he pagado. Ok. Más 10.000 por daños y perjuicios psicológicos y físicos hacia mi mamá. Esto es En lo más ese home. ridículo que yo he escuchado. No, no, no es ridículo. Oye, qué ridiculez. ¿Por qué ella está buscando tanto dinero? No te doy un penny. Vamos a ver eso. Ni un penny te doy. Vamos Y a el ver. asilo debe ser muy interesante por la vestimenta de la señora. Sí, Bueno, hermosa el la asilo señora. es particular. Es Mira. muy No, usted interesante. usted me lo va a explicar. A ver. Bueno, le sigo ver. contando, doctora. A ver. Mi mamá, desde que yo era jovencita, siempre fue de tener una vida libertina, ¿no? O sea, le gustó mucho la fiesta. ¿A tu mamá? Sí, a mi mamá. Ok. Tuvo siempre distintas parejas, pero bueno, era joven, a mí no me asombraba, ¿me entienden? Porque para eso para eso está la juventud, para disfrutarla. Me imagino, sí. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y bueno, ella se separó, bueno, después tuvo su último marido, vivían juntos, pero ella hace 3 años le vino esta enfermedad, Alzheimer. Alzheimer. Sí, que pierden la memoria, que no retienen bien las cosas, que se le olvidan. Y bueno, entonces yo empecé a ver que con el Alzheimer mi mamá se empeoró. Entonces empecé a ver actitudes de mi mamá que no me gustaron. Aparte yo no vivo aquí, yo no puedo estar todos los días cuidándola. Yo vivo en New Jersey. Ok. Yo vengo cada 2 o 3 meses a verla, a ver si me quedo 2 o 3 días con ella para hacerle más compañía, ¿me entiendes? Y bueno, empecé a ver actitudes de ella raras, como por ejemplo un día a las 2:30 de la mañana me tocan la puerta, yo pensando que mi mamá estaba durmiendo a todo esto, ¿no? Me toca la puerta y un hombre extraño, y mi mamá en una silla de ruedas. Digo, ¿y esto qué es? Dígame, señor. ¿Y mi mamá qué hace aquí?
Y me dice el señor, no, mire, señora, le tengo que avisar porque su mamá me está mostrando los pechos y aparte me está ofreciendo porque sexo ella oral. se recuerda de su juventud, imagínate. Y la pone contenta ella, ¿tú sabes? Porque eso es lo que le gusta. Déjame hablar. Claro. Pero está alborotada, mamá. Sí. Entonces, imagínese, doctora, yo así no me puedo ir tranquila a New Jersey. Claro. Entonces decidiste ingresarla en el asilo de la señora. Exacto. ¿Y tú buscaste qué tipo de asilo era, qué actividades hacían? Mire, yo busqué en distintos asilos. El de ella mucho no pedí referencias porque me guié por una persona, más que nada que yo tengo confianza, que fue el ex marido de mi mamá. Y bueno, yo dije, una persona de confianza no creo que me va a venir a engañar, ¿no? Ok, si bueno, a uno lo cuéntame, recomiendan. ¿qué fue lo que pasó aquí que estás pidiendo $25,000 de compensación? Bueno, estoy pidiendo los $25,000 porque ya vi que mi mamá ahora se ha empeorado dentro de ese asilo. Es al contrario. No, no es al contrario. Ni siquiera necesita explícame, por favor, ya. ¿qué es lo Se que ha ha pasado? empeorado. Por Ajá. ejemplo, mi mamá habla muy poco, pero lo único que habla, discúlpeme, son cosas vulgares. Claro, como porque se está recordando de lo que le gusta. cosas de sexo. Ok. Claro, porque todos los Encima, así- para colmo, espérese para que ella me explique. cuando me fui a New Jersey, me llaman de urgencia del hospital Ajá. y me dicen de que mi mamá le había agarrado, o sea, le habían internado de urgencia por palpitaciones. Ok. Y como que le faltaba el oxígeno. Y digo, bueno, fui y todo y me dijeron que era porque la señora la había puesto a hacer orgías. O sea, intercambio de parejas dentro de ella. Permite Eso no son todo orgías, eso. eso son bailes, como el, No, dentro como del el club club de ella las permite arrugas y todo cosas. eso. Yo le doy Ok. sabrosura. Pero entre Y los se ponen a mismos bailar. pacientes tienen orgías. Exacto, y también traen stripper. Y traen strippers también. También. Oh, esos Pero son con los pacientes que viernes de tienen recuerdo. Alzheimer's. Bueno, ahí tienen todo tipo de enfermedades, no solo Alzheimer. Ok. ¿Me entiendes? Es un home, o sea. Ajá. Yo creo que cada persona Hay ingresa de todo. a su familia. por Ahora, pero tú distintas- no has presenciado una orgía. No, yo no, pero sí me informé, por ejemplo, que Pero porque dentro del están home de ella aburridas, hay ni una siquiera van señora, a visitar a la madre. hay una señora que se hizo muy amiga de mi mamá y me vio que estaba preocupada, porque empecé a indagar, digo, ¿qué pasa aquí? Que mi mamá tiene palpitaciones, que empieza a decir cosas de sexo. Y empecé a indagar y esta señora me confesó, me llamó aparte, porque ella casi no la dejaba hablar conmigo, me llamó aparte y me dijo que sí, que aquí, que me fije en una página de Facebook, que ellos están haciendo orgías. Porque y que nosotros- ese home sale en el Facebook. Yo no sabía. ¿Y lo buscaste? Sí, ¿Y sale en el Facebook las orgías? sí. Pero qué anormalidad es Fíjate, esa. Pero ella- estamos No en lo el siglo hablan, pero lo ponen en XXI. Facebook. Es como para que todo el mundo lo vea. Bueno, yo no sé ellos cómo hacen eso, Esa pero es una ellos publicidad, no sabían eso- nada de eso. Esa es mi Sinceramente. publicidad para tener más clientes, tú sabes. Y los clientes que yo tengo están cualificados Ok. como... Bueno, espérate, Ok. porque ay, que tú hablas y no hablas en el momento clave y yo me quedo entonces pensando en la orgía de Facebook. Voy a hacer un corto reset. Y a la vuelta usted responde a la demanda. Ya usted sabe lo que ella está exigiendo y el por qué lo está exigiendo. Usted responde a la demanda. ¿Tienen testigos en este caso? Sí, señora. Y yo tengo mi testigo de que Y todos ella los... tiene el suyo sí, también. testigos y Regresamos de inmediato con este asilo de ancianos y las orgías en Facebook. No se vayan. Les levanté el ánimo. El deseo sexual se lo levanto a ellos. ¿Qué abuso que es eso? No, pero ¿y tú Ahí está mi también? mamá. Mire, doctora, ahí está. Y no estoy de acuerdo con que me saquen a Rosa del home. Porque Rosa era tremenda bicicletera, doctora. Y yo le bailaba a Rosa y Rosa gozaba y me decía, muévete papi, muévete papi, muévete papi. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde